Buen día a ustedes, nuestros queridos seguidores, nuestra querida audiencia. Es que son ustedes justamente la razón de este programa, el programa que se llama Puentes Informativos, donde nosotros, sus conductores, sus presentadores, analizamos la convulsa actualidad internacional. Desde Rusia lo estoy haciendo yo, Víctor Ternovsky, periodista ruso, en este caso desde Moscú. Y me acompaña mi compañera, una gran periodista desde Venezuela, desde Telesur, Marina Aguirre. Marina, como siempre, un gran gusto compartir este espacio contigo. Gracias igualmente, Víctor, gracias por tus palabras. Vos también sos un gran periodista y me encanta poder hacer este programa juntos. Y la verdad que sí, vos has dicho la palabra convulso y realmente está bastante complicado el asunto. Y como hablábamos hace un rato antes de salir al aire, segundo a segundo van cambiando determinadas cosas, entonces hace que, bueno, todo el tiempo tratemos de informarnos y de decirles, comunicarles, transmitirles lo último que ha salido. Pero bueno, si te parece, arrancamos también con el primer tema. Tensiones entre Colombia y Estados Unidos. Bueno, a ver, tensiones. Estados Unidos tiene tensiones con todo el mundo, ¿no? Capaz que ese sería el título principal y después sacar ramificaciones a raíz de eso, porque parece ser que las mismas tensiones que tiene ahora Washington con Colombia son las mismas que tuvo y que tiene con Venezuela, y las acusaciones son de la misma índole. ¿Por qué? Porque ahora está acusando al presidente, al mandatario Gustavo Petro, el mandatario colombiano, de líder del narcotráfico, lo mismo que acusó y que acusa al mandatario venezolano Nicolás Maduro, ¿no? Líder del narcotráfico, líder del cártel de los soles, un cártel que al parecer es inexistente, que otros dicen que sí que existiría, pero que ese cártel fue creado mismo por Estados Unidos y que viene desde los años 90 y que esto y que el otro. Bueno, en toda esta complejidad, a Gustavo Petro también pasó que Estados Unidos asesinó un pescador colombiano y obviamente sin dar pruebas. Una familia muy humilde, una familia de la pesca, como suelen ser la gente que trabaja en la pesca sin lugar a duda, ¿no? Gente muy de abajo, gente que la vive el día a día y bueno, y mató a un pescador colombiano en este caso, y que Gustavo Petro, bueno, le respondió, le dijo, ¿qué le va a decir ahora usted? Le dijo a Donald Trump a través de las redes sociales, que uno va siguiendo a través de X, esto, lo otro, ¿qué le va a decir a esa familia? Porque el hombre, cuando digo el hombre es Donald Trump, sigue sin tener ningún tipo de pruebas, o sea, sigue asesinando gente, sigue atacando a los pescadores, sigue atacando en aguas del Caribe, ahora dice que van a atacar por tierra, bueno, ahora ya hace un tiempito que lo está diciendo, pero parece que en cualquier momento se podría poner en práctica y atacar también por tierra, por el tema de la excusa, que lo hemos explicado 1.000.000 de veces, pero siempre el público se renueva y es bueno explicarlo, por la excusa del narcotráfico, de erradicar el narcotráfico, cuando el narcotráfico sale desde Washington, cuando todo el problema de las drogas está desde Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablamos siempre de las aguas del Caribe, de bombardear las aguas, de atacar las aguas, de buscar narcos por acá, por allá, buscar drogas, cuando en realidad, también lo hemos dicho una y otra vez, y no está de más decirlo, la mayor cantidad de tráfico de drogas se encuentra en el Pacífico y no precisamente en el Caribe. Entonces, bueno, hay una convulsión muy grande y siempre bajo la misma excusa que está poniendo Donald Trump. Claro, como dijo Petro, Donald Trump no se bancó que nosotros apoyemos a Venezuela. No se bancó que nosotros apoyemos a Venezuela y no queramos que Estados Unidos esté invadiendo, que esté agrediendo Venezuela.
nunca lo vamos a hacer, porque nunca vamos a ir contra la soberanía de ningún país y tampoco, por supuesto, de Venezuela. Entonces Petro apoyó totalmente, como ahora también y como siempre, Venezuela está apoyando a Colombia por lo que Colombia está pasando también en este momento, porque va por chacritas, ¿no? El asunto va por diferentes países, en sí ahora es todo el tema de América, de erradicar más que nada por la zona del Caribe, pero va por determinados lugares y va atacando para un lado y para el otro. Pero Petro, como dije recientemente, pero voy a decir con palabras textuales, dijo, le da rabia que Colombia, a Trump le da rabia que Colombia no apoye una invasión a Venezuela. Le da rabia, señor Trump, que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. Bueno, a raíz de todo esto, a raíz de lo que pasó, a raíz de esta muerte del pescador, a raíz de también lo que contestó Petro, Estados Unidos dijo que iba a cortar con todo tipo de subsidios que tenían a Colombia, iban a sacar los visados, iban a empezar con el tema arancelario, la amenaza típica del arancelaria, ¿no? Que ya tenía un arancel de un 10% sobre Colombia y estamos hablando que con ese arancel está rompiendo el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué, Víctor? Perdón, no te escuché. No, 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 Marina, solamente Sí, constatar, yo coincido contigo porque ya hay un arancel del 10% impuesto por exacto. Estados Unidos contra Colombia y por encima Trump ahora mismo amenaza con imponer más aranceles, es decir, sumando estos nuevos aranceles a ese existente 10%. Y además, tú sabes, por otra parte, me pareció muy importante en ese sentido Gustavo Petro diciendo que eso no va a cambiar nada, porque por ejemplo, tú sabes que Trump impuso ese arancel del 10% contra Colombia y eso a pesar de la existencia del Tratado de Libre Comercio entre Exacto. los dos países. Pero bien, de facto ese Tratado de Libre Comercio fue sepultado por Estados Unidos al haber impuesto ese arancel del 10%. Solamente añadir esto, Marino. No, no, pero está perfecto, sí, exactamente. Eso fue sepultado por el tema arancelario, porque en el Tratado de Libre Comercio, como dice precisamente TLC, el tratado había un trato diferente y no era y no se hablaba de ese arancel. Bueno, ahora quieren poner un porcentaje más alto que supuestamente iba a arrancar desde el lunes no arrancó, ahora no sé, está como medio en stand-by, estuve tratando de buscar información, yo no sé si tenés información nueva, Víctor, pero al parecer por ahora está en stand-by. Sí dejaron de mandar los subsidios determinados que habían. El tema de los visados también dice que se iban a poner en práctica para sacar determinados visados. Y bueno, como siempre, pagando todo el pueblo, determinados caprichos, determinadas conjeturas, que no hay pruebas de parte de Estados Unidos de nada, ni que haya narcotráfico, ni que realmente a la gente que mató tuviese que ver con las drogas, etcétera, etcétera. Recordemos que este Tratado de Libre Comercio, para ir un poco para atrás, pero para avanzar también, es desde el año 2012, desde el año 2012. Entonces ya con los primeros aranceles de este 10% que había puesto Donald Trump, como le puso a muchísimos países, a casi al resto a no ser algunos aranceles diferenciados que estuvimos hablando cuando arrancó toda esta locura arancelaria, ya estaba desde hace un tiempo atrás y bueno, fue un 10% también como a otros países, pero bueno, no estaría establecido dentro del Tratado de Libre Comercio el tema de arancel, como decíamos totalmente. Pero bueno, lo complicado de todo esto y lo peor de todo esto es que, repetimos, siguen con las mismas excusas atacando. A Venezuela ya sabemos que es por un tema de petróleo, de gas, de oro, sobre todo del tema de petróleo, ¿no? Pero un tema De hidrocarburos. exacto, de hidrocarburos, de recursos que tiene el país. Ahí está el ataque con la excusa del narcotráfico. Ahora, con el tema de Colombia, uno de los principales causas, y que Petro mismo lo dijo y que lo están diciendo varios analistas al respecto, es que se vienen las elecciones, ahora en el 2026 se vienen las elecciones y por supuesto Donald Trump desde su postura republicana, desde su cabeza, de su ideología, no quiere un gobierno nuevamente de izquierda, entonces también está poniendo piedras en el camino para que Colombia no pueda desarrollarse de la mejor manera y que
haya una disyuntiva grande, que haya determinados problemas que ya vaya directo a la cabeza de la gente para el momento de votar y bueno, tener duda, ¿no? Porque hay mucha gente que ya es lamentable, pero es verdad, tiene dudas, dice, bueno, ¿y será realmente el líder del cártel? ¿Y será realmente así o asá? Entonces, lamentablemente, ante determinada gente que no sabe determinadas cosas de la historia o determinadas cosas que van pasando, y bueno, este tipo de amenazas de Donald Trump, este tipo de fake news, de falsas noticias, de falsa información, de falsos relatos, y queda impregnada en la cabeza de la gente. Y Estados Unidos lo tiene claro, la Casa Blanca lo tiene claro, Víctor. Sí, Marino, tú sabes, yo además coincidiría con el análisis de Gustavo Petro en cuanto al porqué de la arremetida estadounidense ahora contra Colombia, ¿no? Y porque Gustavo Petro está explicando, ¿no? Que a Estados Unidos le molesta en particular la postura de Colombia en cuanto a Venezuela. Es decir, Mm. Colombia está en contra, ¿no? De una hipotética, ojalá que sea solamente hipotética, agresión militar estadounidense contra Venezuela en contra del despliegue militar estadounidense en el Caribe. Y como Gustavo Petro se atreve a denunciarlo, a rechazarlo públicamente, es por eso que está teniendo estas consecuencias. Es decir, no tiene nada que ver con el narcotráfico. Y además, tú sabes, es el Obvio. propio presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo abiertamente que su actual arremetida contra Colombia tampoco tiene, digamos, algo que ver con el narcotráfico, sino que lo que le molesta, mira, aquí estoy citando, él acusó a Gustavo Petro de tener, y aquí estoy citando, Sí. una lengua larga hacia Estados Unidos. Sí. Es decir, esto es lo que le molesta a Donald Trump. Y además, ¿qué es esto? ¿Qué es esa lengua larga, la supuesta lengua larga por parte de Gustavo Petro? Sí, estar en contra de una agresión contra Venezuela, estar en contra de ataques de la Marina estadounidense contra pescadores allá en el Caribe. Y que son pescadores ya es cierto. Tú sabes, además, yo diría que a lo que estamos asistiendo es a un auténtico safari, pero contra seres humanos. Allá Exacto. hay confirmación. Tú sabes, yo incluso veo medios occidentales, la prensa hegemónica reconociéndolo, que ahí a quienes están matando es a pescadores, es decir, a civiles, Obvio. a gente que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Por ejemplo, tú sabes, el medio británico BBC sube Sí. un artículo titulado, bien, el artículo está dedicado a que, por ejemplo, en Venezuela las esposas ya no quieren que sus maridos pescadores vayan al mar, porque pueden ser asesinados por Estados Unidos. ¿Entiendes la situación, no? Sí, Es sí, decir, tú sí. vas a pescar y te asesina la armada estadounidense. Pero bien, esa lengua larga por parte de Gustavo Petro. También, obviamente, me parece que a Estados Unidos le molesta mucho su postura contundente en cuanto al conflicto de Gaza, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que le molestan a Estados Unidos. Claro. De ahí estas consecuencias para Colombia, como nuevas amenazas de aranceles y todos los demás castigos. Yo, además, esa situación la propondría ver, ¿sabes de cuál perspectiva? Porque tú sabes, ¿no? Esa narrativa occidental, ¿no? Que quieren un mundo basado en reglas. Este es el mundo basado en reglas que proponen. Es decir, te dicen que tú eres narcotraficante sin ninguna prueba y te atacan ante los ojos de todo el mundo. Ese es el mundo basado en reglas. Tarifas, aranceles que no tienen nada que ver con las leyes, que no tienen nada que ver con las normas internacionales, absolutamente arbitrarias. Entonces, cuando escuchamos el mundo basado en reglas, es eso justamente, cazar a gente, a pescadores Mm. en el Caribe, imponer sanciones, difamar a países, impedir que puedan exportar sus recursos, como es el caso de Venezuela en particular. Entonces, esa es la propuesta, esa es la oferta, ¿no? Totalmente. Estadounidense y occidental. Y sabes, Marina, para terminar, porque mira, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Mm. Donald Trump insulta a Gustavo Petro porque le dice que es, y estoy citando, ¿no? Un matón y un mal tipo, ¿no? Mm. Pero bien, porque, es decir, le está Mm. insultando, pero ¿y quién es matón en realidad? Esa es mi pregunta, ¿Y ¿no? quién Pero es bien, ¿Y Marina. quién es mal tipo? También es mi pregunta, ¿no? Porque ya que estamos preguntándonos en voz alta, porque la verdad que es increíble. Acá lo bueno de todo, también para ya culminar con el tema, como bien decías, porque tenemos que pasar por el próximo, es que en esta situación, sin lugar a dudas, a ver,
Petro lo está tomando desde una óptica también de decir que está abierto totalmente a cualquier diálogo con Estados Unidos. A ver, en estas condiciones, de esta manera, no le parece, ¿no? Pero está abierto a tener un diálogo, está abierto a Sí, poder solucionar el tema de las drogas, que no es un tema de Colombia, no es un tema de Venezuela, no es un tema exclusivo tampoco de México. Acordate cuando arrancó todo esto con México, con Sheinbaum, y que después hubo conversaciones tranquilas, que esto que el otro, y más o menos se pudo solucionar, pero también decía que la droga salía de ahí, también era la excusa esa. Entonces, para Donald Trump sale de todos lados menos de Estados Unidos. Eso es lo más loco de todo. Nunca va a ser mea culpa de absolutamente nada. Ahora, sí. Petro dice claramente que está totalmente dispuesto y abierto a erradicar el tema de las drogas, porque él, también como pasa con Maduro, como pasa con Sheinbaum y con otros mandatarios y mandatarias más, han hecho de todo para erradicar el tema de las drogas y de hecho lo han logrado en gran porcentaje. Entonces, ¿qué mejor que unirse, que mancomunarse y poder solucionar este tema? Pero obviamente que no quiere eso Donald Trump, porque no le importa el tema solucionarlo. Lo que le importa es otras cosas, como bien dijimos. Pero bueno, está bueno terminar con esta frase que dijo Petro, que me gusta mucho, que dice: Bolívar nunca quiso una relación arrodillada con los Estados Unidos y yo soy bolivariano. Me parece buenísimo para poder darle un marco y para que arranquemos con el siguiente tema. ¿Te parece, Víctor? Sí, coincido totalmente. Vamos. Sí, Marina, ahora vamos a Europa, a ese conflicto, el conflicto ucraniano que lo estamos teniendo acá en Rusia, esos contactos entre Rusia y Estados Unidos. Y de hecho, mira, cuando comenzamos ese programa ya abordábamos contigo de que en realidad últimamente se convierte en un gran reto, ¿no? Poder preparar temas de antemano, en particular porque en el caso del presidente estadounidense, de Estados Unidos, ¿no? Suele dar giros radicales, ¿no? En cuanto a sus posturas en muchos casos, ¿no? En particular en cuanto al conflicto ucraniano. De manera que hay muchos detalles, muchas novedades que abordar. Pero tú sabes, yo lo que me parece importante llamar la atención es el entrenamiento de las fuerzas estratégicas nucleares por parte de Rusia que se realizaron esta semana. Bien, entonces Rusia hizo un entrenamiento con la participación de todos los componentes de su tríada nuclear, es decir, componentes terrestres, componentes marítimos y componentes aéreos. Es decir, de qué se trata en particular, desde la Tierra se lanzó el misil balístico intercontinental YARS, capaz de llevar ojiva nuclear, ¿no? También se lanzó un misil desde un destructor, desde el mar, y además participaron en ese entrenamiento los bombarderos estratégicos rusos, también capaces de llevar ojivas nucleares. Y obviamente, esta fue noticia internacionalmente, nuevamente estamos viendo en portales internacionales Rusia amenaza, y me parece importante aprovechar este espacio para explicar qué es lo que estábamos viendo, ¿no? Cuál es el mensaje, porque el mensaje es el mensaje disuasivo, es decir, en qué contexto se producen este entrenamiento se produjo y cuáles son sus destinatarios. Básicamente son dos los destinatarios. El primer destinatario son los miembros europeos de la OTAN, porque por ejemplo desde nuestro servicio de inteligencia exterior están denunciando sus planes abiertos de lanzar una guerra contra Rusia. Ahora mismo hay enormes presupuestos, se están armando a un ritmo vertiginoso. Ni siquiera ocultan que su objetivo es en unos años, cuando estén listos, lanzarse militarmente contra Rusia. De manera que Rusia está mostrando que tiene con qué responder en caso de que esto ocurra. Y además, tú sabes lo que está pasando en cuanto a la postura de Europa, en cuanto al conflicto ucraniano. Acaban de, o mejor dicho, esta semana emitieron una declaración conjunta Europa y Ucrania. Y ahí se comprometieron, y Europa y Ucrania, a seguir, o mejor dicho, a rearmar a Ucrania, incluso si se logra un alto el fuego en Ucrania. Además, allá se comprometieron a seguir presionando la economía rusa y además incluso seguir tratando de confiscar los activos rusos congelados en el bloque comunitario para destinar ese dinero en la compra de armamento que por su parte será utilizado contra Rusia. Bien, entonces Rusia obviamente no puede observarlo de brazos cruzados, ¿no? Y de ahí este entrenamiento de sus fuerzas estratégicas nucleares. Y además yo quiero decir que no se mostraron
todas las armas que tiene Rusia en ese sentido, por ejemplo, Oresht, ¿no? Y el otro destinatario, según mis criterios, es obviamente Estados Unidos, porque todo el mundo ha visto las últimas conversaciones telefónicas entre Vladimir Putin y Donald Trump, y parece que fueron fructíferas las conversaciones, porque uno de sus resultados clave fue que Donald Trump abandonó por completo la narrativa sobre el supuesto envío a Ucrania de misiles estadounidenses Tomahawk, por una parte, ¿no? Sí. Pero es por esta razón que estoy hablando sobre giro, ¿no? Porque ahora mismo Trump vuelve a endurecer su retórica, incluso anunció importantes sanciones contra el sector energético ruso. Sí. Y bien, me parece que Rusia también se está dirigiendo a Estados Unidos diciendo que, o advirtiendo en contra de tensar la cuerda contra Rusia, es decir, que Rusia sí tiene con qué responder. En cualquier caso, es un mensaje disuasivo, no un mensaje agresivo, porque están repitiendo desde Rusia de que sí quieren, digamos, dialogar, pero no quieren una imposición de unas condiciones desventajosas para Rusia, porque ahora mismo la postura de Trump radica en lo siguiente, ¿no? Él quiere que las partes del conflicto, es decir, Rusia y Ucrania, se detengan en la actual línea del frente. Pero Rusia no puede estar de acuerdo con esto, porque su argumento es el siguiente. Por la otra parte, no hay compromiso, ¿no? De atender las condiciones de Rusia. Es decir, yo te estaba diciendo, dicen que van incluso a aprovechar ese alto el fuego para rearmarse y para continuar luego con la ofensiva contra Rusia. De manera que estamos teniendo este conflicto, pero bien, Rusia acaba de lanzar este potente, según mis criterios, mensaje. Además dice que seguimos abiertos a encontrarnos con Trump. Putin dice que esa cumbre que tuvo que celebrarse, ¿no?, en los próximos días, pero parece que la aplazaron. Pero tanto Putin como también la parte estadounidense dicen que sí se celebrará la cumbre, otra cosa que la aplazaron. Es decir, no se puede darla por cancelada, es decir, el diálogo o la posibilidad del diálogo existe, ¿no? Pero Marina, entonces esa es la situación que estamos viendo. Sí. De manera que la gente no se asuste, ¿no? por estas maniobras nucleares, simplemente hay destinatarios bien concretos, vamos a decirlo así. No, totalmente. Y bueno, en cuanto a la reunión, para arrancar con lo final que dijiste, y bueno, fuertes declaraciones de Donald Trump que dice que sería una pérdida de tiempo, ¿no? Reunirse en este momento. Igual dicen que la reunión que tendría el mandatario ruso y el mandatario norteamericano no estaba definida totalmente, entonces también cuando se habla de aplazar o no aplazar, tampoco vas a aplazar o no algo que no está definido en una fecha exacta o en un momento exacto, sino que está en el aire una posible reunión. Igualmente me parece que siempre cuando Donald Trump se dirige ante determinados eventos, determinados hechos, no lo hace de la mejor manera. Obviamente que él no busca ser diplomático para nada y lo que piensa lo dice y lo que dice lamentablemente muchas veces y lo malo lo hace. Ojalá, bueno, nunca lo escuché decir nada bueno, creo. Estaba pensando lo que dice bueno que también lo hace, pero como no lo escuché no puedo decirlo. Entonces, bueno, lo de la reunión es una disyuntiva, más allá que, como bien decías, dicen que la conversación telefónica ha sido fructífera, que ha sido buena, sí. Y bueno, esperemos que se vaya a buen puerto. Y en cuanto a los ejercicios nucleares, a ver, está claro, bueno, lo dijiste muy claramente, Víctor, pero estos ejercicios no son para prepararse para atacar. Obviamente, que la gente es el miedo que tiene siempre, sino es de alguna manera también demostrar que Rusia, si pasa algo, puede responder, ¿no? O sea, nosotros tenemos esto, estamos preparados, es como lo hacen casi todos los países. Venezuela también lo está haciendo ante las inminentes amenazas de Estados Unidos. A ver, ¿qué país no lo hace? Está todo bien, porque hay gente que dice, bueno, justo cuando después se aplazó la reunión y no se pudieron reunir los mandatarios entre Estados Unidos y Rusia, entonces ahí es que amenazó con y atacar. No, a ver, es una ofensiva y obviamente se está mostrando a través de los ejercicios de que cualquier cosa que pase, el país está preparado y está perfecto. Es, como vos decís, disuadir. Esa es la palabra exacta que me parece súper atinada. Y hace un rato, sí, decime, Víctor.
No, no, Marino, yo coincido contigo y gracias, ¿no? Por ver el asunto desde esa perspectiva, porque justamente esa es la perspectiva. Y además, tú sabes, yo lo que llamaría, a lo que llamaría la atención en realidad, ¿no? Porque realmente es muy preocupante ver a un presidente de la potencia como es estadounidense cambiando su postura prácticamente de la noche a la mañana. Y eso Exacto. plantea la cuestión de por qué. Tú sabes, yo creo tener, digamos, alguna respuesta, alguna versión de qué es lo que está pasando. Mira, ¿cuáles son los hechos? Por ejemplo, Putin y Donald Trump sostuvieron recientemente una conversación telefónica y coincidimos contigo en que su resultado fue positivo y así es, porque Trump dejó de hablar sobre el suministro de misiles Tomahawk a Ucrania. Claro. Entonces, ¿por qué Trump dejó de hacerlo? Porque resulta, y me parece que es obvio, que durante esta conversación telefónica, Putin le dijo y le mostró algo que le hizo a Donald Trump cambiar su postura. Mira, yo tengo dos versiones. Primero, yo creo que Putin le mostró la verdadera situación en el Mm. frente. La verdadera situación en el frente. Es decir, demostró quién está ganando en el campo de batalla. Por una parte. Por otra parte, yo creo que también estuvo presente sobre la mesa el tema del armamento y de desarrollos armamentísticos con los Mm. que cuenta Rusia Exacto. y entonces Estados Unidos que piense dos veces si quiere tensar la cuerda con Rusia. Es decir, tenemos el resultado. Trump le escuchó a Rusia, pero luego vuelve a endurecer su retórica. ¿Por qué? Porque parece que alguien le dijo otra cosa, volvió Claro. a desinformar a Donald Trump. Y tú sabes por qué, según mis criterios, sí tiene fundamento mi versión de que Trump está siendo desinformado. Y no solamente sobre Rusia, no solamente es cuestión de Rusia, también sobre Venezuela está siendo desinformado, sobre el narcotráfico, sobre lo malo que son las autoridades de Venezuela en particular. Y mira, porque yo tengo razones para denunciar que Donald Trump está siendo desinformado, que realmente hay, vamos a denominarlas así, fuerzas oscuras allá en el poder estadounidense. Lo reveló la existencia de esas fuerzas el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, en particular es Mm. su enviado especial para Sí. Oriente Medio, también para Rusia, y él recientemente dio una entrevista, y ¿sabes lo que dijo en esa entrevista? Para que tú puedas imaginar Mm. el tipo de información que está recibiendo Donald Trump, porque Steve Witkoff es una persona muy cercana a Trump, Mm. mucha confianza. Trump le envía a Oriente Medio, entonces Steve Witkoff visita Israel, visita Gaza, visita Qatar, tiene Sí. toda la información de primera mano, Mm. vuelve a Estados Unidos, se reúne con Donald Trump y descubre que Donald Trump, la información que tiene sobre estos tres países es absolutamente diferente, opuesta a la que tiene Steve Witkoff. Esa información es la proporcionada por la Agencia Central de Inteligencia, por la CIA. Es Claro. decir, Donald Trump está siendo desinformado. Y me parece que es muy peligroso porque tú puedes ver las Mm. vueltas que dan, digamos, sus ánimos en cuanto a Rusia, en cuanto a Venezuela. Pero Ahora Colombia eso, es malo, pero México es malo. totalmente, eso que decís de Venezuela, hablando de Steve Witkoff, es la persona, es el enviado de Estados Unidos que hablaba y tenía conversaciones fructíferas con Nicolás Maduro, con el presidente venezolano, y de un día para Ujú. el otro, Donald Trump mandó que todo eso se terminara y se terminaron las conversaciones cuando iba a buen puerto, cuando Ujú. iba bien el asunto. Entonces, bueno, a ver, Donald Trump, no sé, va a tener que o tener mejores asesores o tener que informarse mejor por otros medios, porque la verdad que dentro de todo su partido, dentro de todo su arsenal de gobernadores que tienen, de mandatarios, de legisladores, de funcionarios, etcétera, va a tener que tener mejores herramientas entonces, porque si no, no se puede entender, porque yo no sé si al final es o se hace. Entonces, bueno, también es complicado, ¿no? Y hace un rato vos decías el tema de Ucrania y de Rusia, a ver si se va a poder realizar el alto al fuego. A ver, si va a ser un alto al fuego a través de Donald Trump, como lo está haciendo en la franja, mamita, mejor que no siga metiendo mano, porque realmente todos los otros puntos han sido violados totalmente y el primer punto del cambio de rehenes se pudo realizar, pero durante también una mentira total, ¿no? De echarle la culpa Sí. a Hamas, de que ellos no tenían nada que ver, que no sé qué. Entonces, es bastante entreveradito el asunto. Me parece que dentro de todos esos disturbios que tiene mentales, tendría que organizarse un poco mejor y ver realmente lo que es y dejar de, o sea, que su palabra tenga más poder, dejar de decir una cosa por otra al santo botón, ¿no? Si vas a decir Ujú. algo, decilo, afirmalo y listo, te podés equivocar, podés afirmar algo, somos
derechos humanos y después decir, perdón, lo que dije tal vez a tal día no era así como yo pensaba, pero no todos los días y a cada rato cambiar, porque está jugando con los países, está jugando con la gente y no está bueno, yo qué sé. Víctor, ¿qué querés que No, te diga? Marina, yo coincido. Además, tú sabes, me parece excelente el paralelismo que tú has trazado en cuanto a la situación en Gaza. Es decir, ese supuesto alto el fuego, ese supuesto acuerdo de paz que resulta que no funciona, que me parece que ya coincidimos contigo, que fue prácticamente un engaño, ¿no? Exacto, Y que el mayor engañado fue la Franja de Gaza, fue obvio. el pueblo palestino quien le devolvió a Israel o prácticamente lo cumplió todo para recibir a cambio bombas. De hecho, en esos mismos momentos que estamos constatando, que estamos conversando contigo, Mm, según la ONU, ya hay más de 100 muertos y centenares de heridos. Entonces siguen los bombardeos. Es decir, fue un engaño. Obviamente desde Rusia también se ve perfectamente ese llamado acuerdo de paz, ¿no? Ese alto el fuego que prácticamente fue obligado, ¿no?, hasta cierto punto a firmar la Franja de Gaza. Obviamente Rusia lo tiene en cuenta y por eso no acepta esa oferta, vamos a decirlo así, por parte de Donald Trump de pararse en la actual línea de frente. ¿Por qué Rusia debe pararse ahora mismo? Se preguntan las autoridades rusas. Primero, Rusia está avanzando. Es mm, Rusia quien está en ofensiva. Además, exacto. y vuelvo a repetir, Rusia dice que, por supuesto, se quiere la paz, pero sin atender sus condiciones, ¿no? Claro. Es decir, que estamos hablando contigo. De manera que sí, lo de Gaza es una perfecta ilustración, que es lo que se quiere imponerle a Rusia. Y Rusia, digamos, esto no lo acepta, no lo acepta. Exactamente, Víctor, tal cual. Y me parece bien ponerse al firme, porque, bueno, más o menos como decía Petro, haciendo la comparación con el tema de la frase de Bolívar, de que no hay por qué arrodillarse a Estados Unidos, y es así, no hay por qué arrodillarse, no es la última bebida del desierto, y la verdad que está bueno siempre poder tener determinada firmeza, porque la verdad que si no se le da un poder que lamentablemente mucha gente le da poder, mucha gente le rasca el lomo y así es que actúa como actúa, no le importa nada y va por encima de todo hasta dentro de su propio gobierno. O sea, no es solo a nivel internacional, no es a las afueras de su país, sino que hace lo que quiere también dentro de su propio gobierno. Bueno, así están las cosas también de todo lo que está pasando, de que tienen el gobierno cerrado, etcétera. Pero no nos vamos a ir por las ramas porque vamos a seguir con el tema de Rusia, pero le vamos a agregar también Venezuela. ¿Te parece seguir en el siguiente tema? Vamos con las Sí, de acuerdo, cooperaciones. Marino. Vamos. Sí. Bueno, nuestro Sí, Marina, tratado, Rusia y Venezuela. Viste, yo como correcto. representante, por más que sea uruguaya, me pongo como representante de Venezuela acá. Sí, correcto. No, yo feliz de que lo que está pasando, ¿no? Que es lo que estamos abordando, porque resulta que el Senado ruso, es decir, la Cámara Alta del Parlamento ruso, esta semana ratificó el Tratado de Asociación Estratégica entre Rusia y Venezuela. Es decir, ahora mismo solamente falta que el documento sea promulgado por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, y ya Mm, tengamos absolutamente vigente ese documento. Entonces, ¿qué es lo que comprende ese documento? Por ejemplo, la Cancillería de Venezuela, según mis criterios, lo explica perfectamente. Entonces, amplía la interacción entre ambos países en las esferas política, económica, incluyendo energía, minería, transporte, comunicaciones, así como, y me parece muy importante, sobre todo teniendo en cuenta este contexto actual, seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo. De manera que estamos avanzando en ese documento. Me parece que además es otra señal por parte de Rusia de que está con Venezuela ante estas circunstancias. Es decir, no solamente hay muchos apoyos regionales a Venezuela, hay que decir no solamente por parte de Colombia. Yo veo muchos apoyos a Venezuela por parte de países regionales, por parte de organismos, organizaciones regionales, el BTCP en particular, pero también desde lejos hay apoyos. China y Rusia también. Y Iván Gil, el canciller de Venezuela, explica además cuáles son las mm. consecuencias, ¿no?, de ese documento. Estoy citando, es un paso que fortalece la posición de Venezuela en el nuevo escenario internacional como aliado estratégico de Rusia, reivindicando un orden mundial más justo sin injerencia externa y promoviendo la cooperación soberana entre estados. Y como estoy citando al jefe de la diplomacia venezolana, también me parece importante citar a su contraparte, es decir, a nuestro canciller, Sergei Lavrov. Esta semana se reunió con el embajador de Venezuela
Venezuela acá en Rusia. Y entonces, ¿cuál es el mensaje, ¿no? Cuál es el comunicado por parte de nuestra Cancillería? Sergei Lavrov reafirmó la solidaridad con el gobierno y el pueblo de Venezuela ante las crecientes amenazas externas y los intentos de injerencia en los asuntos internos, así como el apoyo incondicional a los esfuerzos de Caracas por defender la soberanía nacional. Entonces, ¿yo por qué quiero citar? ¿Por qué yo acabo de citar este fragmento? Porque me parece que es un fragmento que dice claramente, ¿no?, que Rusia está viendo qué es lo que está pasando en el Caribe, está viendo las amenazas contra Venezuela, y Rusia, además, no solamente lo está viendo, sino que está emprendiendo acciones bien concretas, ¿no?, como es la ratificación de ese tratado de asociación estratégica. Mira, no soy yo, obviamente, de los círculos de las autoridades rusas, pero es seguro de que Vladimir Putin, por su parte, sí apruebe ese documento finalmente, Marina. Totalmente, y la importancia del mismo, porque este se había tratado el 21 de octubre, había sido, bueno, fue tratado ahora el 21 de octubre, perdón, pero había sido el 7 de mayo pasado en Moscú, que se había hablado de todo este tema, que precisamente habían hablado de esta cooperación, y también más allá de cada punto que acá tengo los puntos marcados, la importancia de también lo que se le demuestra al mundo, ¿no? Porque sin lugar a dudas, siempre un tratado, cooperación con Rusia, lo importante que es para determinados países, ¿no? Y para América siempre va a ser importante, siempre tanto la ayuda de Rusia, la ayuda de China, y lo mismo porque, bueno, son acuerdos, ¿no? Estamos hablando de ambas partes, no es un acuerdo de que un país ayuda al otro y el otro se queda quieto o lo que sea, sino que es un ida y vuelta, sin lugar a dudas. Pero la importancia de esta defensa, ¿no?, de Putin, siempre, que lo hemos hablado en varias oportunidades, pero queriendo defender a capa y espada de que Venezuela sea, por ejemplo, parte de los BRICS, todo el tiempo el tema de lo que está pasando ahora, como bien dijiste recién, en el Mar Caribe, todo el tema de Estados Unidos y todo el tema de las muertes que hay en el Mar Caribe, o sea, de que Estados Unidos matando a determinadas personas diciendo que son narcotraficantes, etcétera, o que llevan droga, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese apoyo también que le está dando a Venezuela, que le da a otros países, la importancia que tiene, porque muchas veces estas cosas pasan y uno se siente muy vulnerable, ¿no? Tenés un Estados Unidos, cual elefante, que te está pisando la cabeza, que te está creando cualquier relato para el mundo, de que acá se viven determinadas cosas que lamentablemente lo enmascaran, lo mienten todo desde afuera y dicen algo que no es, porque realmente acá lo que se está viviendo no es como lo muestran en otros países, como lo muestran, como siempre decimos, los medios hegemónicos, todo ese falso relato que quieren dar. Entonces, países tan importantes como Rusia, que hagan este tipo de acuerdo, que le den luz verde a este tipo de acuerdo, a este tipo de cooperación en varios ámbitos, sí tendrá importancia para un país que está sufriendo tanto, y que tanto Rusia como Venezuela sufren horriblemente con el tema de las sanciones. Obviamente, capaz que para un país es más complicado que para el otro, capaz que un país puede estar mejor económicamente que otro. Bueno, todos los países son diferentes, todos viven contextos distintos y todos tienen un bagaje distinto, sin lugar a duda, pero la importancia siempre de este tipo de cooperaciones y la solidaridad y siempre la buena onda que ha tenido Rusia para con Venezuela y para muchos otros países, sin lugar a duda, ¿no? Pero bueno, dentro de los puntos más destacados de este acuerdo, para decir un poco por arriba, si bien estuviste nombrando algunas partes, bueno, las inversiones conjuntas en sectores estratégicos, el petróleo, el gas y la minería, ¿no? Fortaleciendo la sinergia entre ambos países, la cooperación en foros internacionales, el aumento de tráfico aéreo, que es importante también para obviamente el intercambio cultural, el intercambio comercial, todo lo que implica entre Venezuela y Rusia, la exploración espacial,
el tema de GLONASS, que alguna vez creo que lo habíamos tratado, el sistema global de navegación por satélite, ¿no? Que eso marca sin lugar un hito en lo que es la cooperación y ni que hablar para el país venezolano. La salud y la formación médica también, que es importantísimo tanto en el tema del desarrollo de vacunas, la formación médica, como bien lo dijimos, pero para ambos países, intercambio científico y tecnológico, y la seguridad y defensa, ¿no? La cooperación técnico-militar, que me parece súper importante también ese tipo de cooperación que se tenga, porque esto yo creo que, a ver, la OTAN, bueno, Estados Unidos es parte de, pero bueno, Estados Unidos, la OTAN, todo, y tendrían que abrir los ganchos, me parece, ¿no? Tendrían que ponerse al firme y ver cómo es la situación, porque acá hay una cooperación muy buena, muy linda, que se reafirma su compromiso de paz, de seguridad global, y el tema de seguridad y defensa me parece clave también, porque a ver, Venezuela tiene ese apoyo de defensa y de seguridad por parte de Rusia, y estamos hablando que no es para nada poca cosa. Entonces, yo si fuera Estados Unidos la pensaría más de 2 veces antes de ponerme con payasadas en determinados países. Pero bueno, más allá de eso, me parece fundamental esta estrategia, esta ratificación de la misma, esta cooperación que, como bien dijimos, había arrancado en mayo y ahora finalmente el 21 de octubre se le puso luz verde, la Doma le puso luz verde, el Parlamento ruso, y estamos ante esto que me parece súper importante, Víctor. Sí, Marina, yo coincido y además tú sabes, yo te agradezco por repasar los puntos clave, ¿no? De ese tratado. En particular, yo quiero ilustrar además de qué se trata, porque detrás de cada punto se encuentra un contenido muy palpable. En particular, ese tratado comprende aumentar la cooperación en el tema de petróleo, en el tema de hidrocarburos. ¿De qué se trata, no? Se trata en particular, y mira, yo te estaba contando la semana pasada, yo participaba acá o estaba cubriendo como periodista la Semana Rusa de la Energía. Estuvo presente allá también la parte venezolana, estuvo presente allá el presidente ruso, quien anunció la creación de una alianza, una especie de alianza tecnológica entre los países productores de petróleo, pero sancionados por Occidente. ¿Qué pretende esta alianza en particular? Ser soberanos, ser independientes en cuanto a las tecnologías que tienen que ver con el sector de hidrocarburos. De hecho, Rusia ya está avanzando. Putin dijo que Rusia ahora mismo es 100% soberana en cuanto a tecnologías como las de perforación o, por ejemplo, tecnologías de petroquímica. Y Rusia dijo está lista de compartir esas tecnologías con sus aliados, o mejor dicho, con los países que no se dejan llevar por las coyunturas internacionales. Es decir, que no te dicen de la noche a la mañana que ayer eras amigo, hoy eres enemigo, ¿no? Claro. Es decir, en otras palabras, esa alianza, o mejor dicho, ese punto en el tratado, lo que significa es que Venezuela obtendrá tecnologías y también puede compartir sus know-how con Rusia. Es decir, es algo muy palpable, es algo que tendrá resultados concretos para la economía y para el sector petrolero, en este caso de Venezuela, también en el caso de Rusia. De manera que el documento es muy palpable y obviamente no voy a poder comentar todos los puntos, pero ese documento es algo muy serio. Y por último, Marina, porque ya tenemos que ir al siguiente tema, pero yo no obstante quiero subrayar nuevamente, además, el por qué Rusia está apoyando a Venezuela, porque Rusia tiene clarísimo, ya contigo ya lo hemos denunciado en este programa, no tiene nada que ver, ¿no? Esta persecución, esta arremetida estadounidense con el narcotráfico, y a mí de hecho, me llamaron la atención los siguientes datos, ¿no? Porque acaba de presentar Venezuela los siguientes datos, que neutralizó más de 400 aeronaves del narcotráfico en los últimos años. Es decir, es así como Venezuela está patrocinando, ¿no? Supuestamente impulsando el narcotráfico, según Donald Trump. No, lo que está pasando es todo lo contrario. Y Rusia lo tiene clarísimo. Es decir, aquí simplemente se trata de pretender agredir militarmente a Venezuela por no subordinarse Venezuela a los intereses estadounidenses. Y Rusia está con Venezuela de manera que esto, Marina, y bien, tenemos que pasar al siguiente tema. Exacto. ¿Qué te parece? Bien, pasamos al siguiente tema, pero antes quería decir simplemente que cuando hablaste del tema de
de que no son amigos un día sí, un día no, y que es muy importante eso porque suele suceder, bueno, sobre todo con Estados Unidos y el resto de los países. No nos olvidemos que en marzo de este año se celebraron los 80 años de amistad también, ¿no? Y de amistad, esa amistad ininterrumpida, esa amistad fuerte y esos lazos que también hacen que estas cooperaciones, que estas alianzas se puedan llevar a cabo de alguna manera, porque me pareció buenísimo eso que dijiste, porque no es que un día son amigos, otro día no, un día te quiero y otro día te odio, no. Acá estamos viendo un lazo fuerte y también esa es la importancia de que esto siga y siga de la mejor manera. Así que bueno, nada, quería poner énfasis en eso. Perfecto. Bárbaro. Perfecto, yo coincido. Bárbaro. Y ahora vamos al siguiente tema, siguiente y último tema. De acuerdo. Bueno, estoy segura que se enteraron, que estuvieron viendo que hubo una importante canonización, porque si bien hubo por primera vez en Venezuela la canonización de 2 santos, o sea, después de una vez canonizados fueron santos, ¿no? Obviamente, pero de 2 que hoy día sí ya son santos, así que podemos hablar así, porque San José Gregorio Hernández y también la Madre Carmen Rendiles, que es una santa, que más allá que hubo 2 venezolanos, que es increíble que se dé justo el mismo día y por primera vez 2 venezolanos, un hombre, una mujer, un laico, una religiosa, o sea, es muy loco esas 2 partes, ¿no? Pero más allá de eso, hubo ese día 7 santos, ¿no? 7 beatos, que también dentro de ellos hubo 3 de Italia, uno de Turquille, otro de Papúa Nueva Guinea, y bueno, y los 2 venezolanos también. Acá Venezuela, pero se vistió de fiesta. No saben lo que fue, la verdad que fue divino y que de hecho esto continúa porque este fin de semana, el 26, es el cumpleaños, el nacimiento de José Gregorio Hernández, bueno, que es uno de los declarados santos, es el famoso, para hablar un poquito, hacer énfasis en cada uno de ellos, que por qué fue declarado santo. José Gregorio Hernández era el médico de los pobres, él nació en el estado de Trujillo, acá en Venezuela, nació en Isnotú, no me acordaba el nombre, perdón, en Isnotú, y por eso también fue que se hizo tanto énfasis en esa celebración desde ahí, porque ahí están las imágenes de él, ahí estuvo todo el pueblo, que de alguna manera, y bueno, si tu santo nació ahí, uno más que nunca va a querer celebrarlo en ese lugar, más allá que se celebró en todo en Venezuela, porque en Caracas también, que está la iglesia en Caracas con los restos de José Gregorio Hernández, estuvo también el presidente venezolano Nicolás Maduro diciendo algunas palabras, estuvo acompañando en Caracas toda esta celebración. Ahí estamos viendo cuando la imagen de San Gregorio Hernández, que lo solemos ver con su sombrero, muy típico, característico, ahí ya le pusieron la aureola de santo, ¿no? Entonces ahí es donde se transformó José Gregorio Hernández en santo, más allá de que siempre para la gente, para el pueblo, fue su santo. Tan así que la gente cada vez, como fue el médico de los pobres, que dio su vida por los más necesitados, realmente por los enfermos más necesitados, la gente ya de hace tiempo le pedía cada vez que tenía un problema, y que tiene, hablo también en presente por supuesto, pero siempre más allá que no era santo a nivel declarado, a nivel universal, como lo fue a partir del fin de semana pasado. Sí, la gente le pedía por salud, alguien estaba con una enfermedad muy extrema y se le pedía. Tal fue el caso de que para canonizar necesitas de 2 milagros. Él con un milagro solo ya
se lo pudo hacer santo, que fue, lo digo así rapidito, fue de una muchacha que con 10 años en un tiroteo, le pegaron un tiro en la cabeza, los médicos no daban ni horas de vida, decían que si quedaba vegetal realmente, y que no había ningún tipo de solución. Y bueno, y la madre de la muchacha, que esto creo que ocurrió en el 2017 aproximadamente, la madre de la muchacha se encomendó a Gregorio Hernández, y al otro día, al parecer, mágicamente o milagrosamente, mejor dicho, estaba totalmente recuperada. Al día de hoy no le queda ninguna secuela, que de hecho ha hablado, nunca pensó que esto iba a ser tan grande, ni la madre, ni ella, ni nada. Entonces, bueno, ese fue el gran milagro que pudo tener. Y también, no quiero dejar de lado, por supuesto, a la Santa Carmen Rendiles, que como decía, fue una combinación muy interesante, ¿no? Porque es religiosa ella y el laico. Ella sí, ella era una religiosa, era por eso, la hermana Carmen Rendiles, estaba con el tema también de la educación, enseñaba, ayudaba a la gente. Ella vivió una infancia bastante complicada, a ella le faltaba un brazo y por lo tanto no la aceptaban en ninguna parte, no la aceptaban en el sentido de que ella quería ser hermana, y no la aceptaban porque decía que en vez de estar ayudando iba capaz que a traer algún problema más que otro. Entonces, bueno, aquí que entre una cosa y otra pudo entrar, y finalmente fue hermana, y también se encomendaron a ella, y también cumplió con los deseos de determinadas personas, y todo eso. Recordemos que estas canonizaciones fueron gracias al Papa Francisco, más allá que ahora está el otro Papa León XIV, que fue el que realizó todo el evento, toda la celebración, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Pero lo importante de todo esto, y fundamental, que fue el Papa Francisco en su lecho, en el hospital, en su lecho de dolor, en el hospital Gemelli, en el que estaba en ese momento, que la gente no sabía si se recuperaba o no se recuperaba, y lamentablemente se nos fue. Él fue el que dijo precisamente, y tras una lucha grande del presidente venezolano Nicolás Maduro, enviando cartas, hablando, dándolo a conocer a Gregorio Hernández, por ejemplo, fue que se logró todo esto. Entonces fue una lucha enorme, porque unos 76 años aproximadamente llevó finalmente poder canonizar a Gregorio Hernández, y a la hermana Carmen Rendiles unos 25 años cuando se comenzó el proceso. Y bueno, y ahí vemos a la gente desde Isnotú llevando la imagen de Gregorio Hernández, y la gente llorando, celebrando, y continúan, como dije, porque ahora se viene el cumpleaños, el próximo 26, el domingo cae, creo, sí, y van a continuar con las celebraciones a raíz de todo esto. Porque, a ver, acá hubo algo claro también, en esta marcha que estamos viendo, que fue una marcha de 17 kilómetros, la gente caminando 17 kilómetros, había mucha gente de la ciencia, había muchos médicos, muchas doctoras. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente que era el médico de los pobres, de los más necesitados, que murió de forma trágica aparte, porque iba a comprarle medicinas a un necesitado y lo pasó uno de los pocos autos que habían en esa época, en el 1800, siglo XIX, lo pasó por arriba y lo mató. Entonces, bueno, una vida bastante complicada. Víctor, creo que querías decir algo, perdón que te interrumpí, decime. No, Marina, todo bien, tú sabes, primero muy positiva, muy emocionante, además, la historia de las dos personas, y además, sabes, yo te diría que según mis criterios, estas dos personas merecieron ser declaradas como santos y canonizadas sin o con milagros realmente, porque me parece que su vida ya fue todo un milagro, en particular del médico de los pobres, no ambos de familias humildes, no ambos ayudando a la gente de forma absolutamente desinteresada, de manera que me impresionó muchísimo. También me impresionó la historia de Carmen Elena Rendiles. Tú has dicho, ¿no?, que nació sin el brazo izquierdo.
Incluso tuvo que pasar por burlas, en particular cuando era niña, pero pudo superarlo todo, ¿no? Y de hecho dicen los especialistas, ¿no? Quienes manejan bien el tema, que es un ejemplo de resiliencia y Sí, superación, los dos yo diría, ¿no? De manera que merecen absolutamente, me parece que no es solamente es una fiesta, es una buena noticia para Venezuela, es para todos, ¿no? Para todos los amantes totalmente. de paz. Y tú sabes, yo además te diría lo siguiente, porque me parece que además este hecho, la canonización, ¿no? De estas dos personas, según los criterios, además vuelve a confirmar la esencia humanista, la esencia pacifista de América Latina y el Caribe. Esta es la gente de América Latina y el Caribe, que acabamos de ver quiénes son las personas a quienes las canonizó, ¿no? La iglesia católica, ¿no? Total. Y bien, entonces estas son las personas y además, ¿qué es esto? América Latina y el Caribe en el mundo de hoy, su voz. Ya en este programa ya lo mencionábamos. Fue, y yo vuelvo a repetir, yo vuelvo a insistir, que fue la voz de América Latina y el Caribe, la voz principal en apoyo, ¿no? Al pueblo palestino. Y sí, ahora hay ese alto el fuego, no funciona lo suficiente bien, pero no obstante, esto se hizo posible en gran medida. Según mis criterios, el protagonismo lo tuvo América Latina y el Caribe. Además, yo estoy hablando desde Rusia, ¿no? Tenemos ese conflicto ucraniano. Yo Total. veo a una América Latina también teniendo una postura muy sopesada, una postura muy pacifista en contra de alimentar el conflicto, en contra de enviar armamento, a favor de diálogo. De manera que, mira, me parece que esta canonización es una excelente ilustración en realidad de lo que es América Latina y el Caribe, de su esencia. Y vuelvo a repetir, una esencia humanista y pacifista, de manera que una noticia muy positiva a mí me Gracias. emociona incluso. Gracias, Víctor, por la visión que tenés de América Latina y el Caribe. Y es así, son pueblos que realmente que quieren paz y se demuestran a través de todo esto. Y muchos países son totalmente religiosos, como es el caso de Venezuela, con un porcentaje muy alto, sobre todo de catolicismo. Después vienen los evangelistas, bueno, etcétera, etcétera. Pero es un pueblo realmente que es lo que quiere paz y va más allá. También todo esto que pasó fue mucho más allá de gente que, a ver, la gente que caminaba hace un rato decía, era gente también de la ciencia, siempre estamos en contraposición la ciencia de la fe, ¿no? Como que si vos crees en una cosa, es raro que creas en otra y nunca como que se mezclan. Acá la ciencia, la fe, todo está mezclado en uno. Como dijo un cura que le hizo una nota, es que las dos cosas vinieron de Dios, dijo él, ¿no? Totalmente creyente. Entonces, ¿cómo las vamos a separar? ¿Por qué ciencia por un lado y por qué fe y creencia por el otro? Entonces, era gente que era como Gregorio Hernández laica, era como la hermana Carmen Rendiles religiosa, era gente de todas partes que de repente sin ser religiosa ha tenido un milagro por parte de alguno de ellos o cree en los milagros, pero todo el pueblo estaba de fiesta, todo ese pueblo que también quiere paz y es muy bueno lo que dijiste porque en este contexto tan complicado que están viviendo, y esto le da una esperanza. La religión siempre le da esperanza a la gente. Y esto da una esperanza de algo de qué aferrarse, de algo de qué agarrarse. Y sin lugar a duda, entre tanta cosa mala que está pasando, y bueno, esto es lo positivo, esto es todo lo lindo que emerge de un pueblo, más allá de las vicisitudes, Víctor. No, Marina, coincido totalmente y sobre todo me parece que la religión tiene mucha actualidad en estas circunstancias que abordamos contigo, ¿no? De amenazas bien concretas de carácter militar y todo esto. Pero bien, entonces yo digo honestamente, muy feliz absolutamente con esta noticia, además muy positiva y muy simpática. Felizmente, ¿no? Tan contraste con lo que estábamos abordando antes contigo, desgraciadamente. Totalmente. Pero bien, tampoco podemos escapar la realidad internacional que estamos viviendo, eso sí. Totalmente, totalmente. No se puede escapar a la realidad internacional, que a veces es buena, a veces no es tan buena, a veces es bastante mala, pero es parte de, y hay que hablarlo. Así que no hay otra, y lamentablemente hay que hablarlo, pero no podemos hablarlo más porque ya se terminó el programa, Víctor. Viste que siempre tengo que dar esa mala noticia, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Igualmente tienen que saber de que si quieren ver el programa, lo pueden ver a través de Sputnik, a través de Telesur, a través de todas nuestras redes, seguirnos a través de nuestras redes sociales también, Marina Aguirre, Víctor Ternovsky, así que, y bueno, y el próximo viernes, como siempre, los esperamos para seguir charlando. ¿Te parece, Víctor?
Sí, absolutamente. Hasta el próximo viernes. Un gran abrazo a ti, Marina, y un gran abrazo a ustedes, obviamente, nuestros seguidores. Un gran abrazo. Un Abrazo, saludo. beso grande, Víctor, y para todas y Hasta todos. Chau, luego. chau.